Piensa Estratégico, su magazine favorito. El día de hoy veremos qué es prospectiva, sus características, ventajas, ejemplos y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Espinosa. Le doy la bienvenida a nuestro magazine Piensa Estratégico. Hoy tenemos 3 invitados expertos que nos compartirán sus conocimientos, brindándonos una breve introducción a un tema súper importante para las empresas, que es la prospectiva tecnológica. La prospectiva tecnológica podemos entenderla como un proceso colectivo de análisis y comunicación entre expertos de diferentes disciplinas para identificar los componentes más probables de escenarios futuros, como proyecciones tecnológicas, sus efectos sociales y económicos, los obstáculos y las fuerzas a favor. La Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico define la prospectiva tecnológica como un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar las tecnologías emergentes que probablemente generen mayor beneficio económico y social. Le doy la bienvenida al ingeniero José Fernando Velandia. Adelante, Fernando. Por favor, cuéntanos cuál es el objetivo de la prospectiva tecnológica. Hola, ¿cómo están? Bueno, la prospectiva tecnológica se centra en la investigación de nuevas tendencias, tecnologías radicalmente nuevas y nuevas fuerzas que puedan surgir por la combinación de factores como nuevas necesidades sociales o preocupaciones sociales, políticas gubernamentales, cambios económicos, nuevas investigaciones científicas, entre otros, ¿no? Estos factores que estamos denominando no son controlables de una forma individual por las empresas, por las organizaciones. Entonces, la prospectiva tecnológica nos ofrece una combinación de pensamientos creativos, de visiones expertas, de modelos que nos puedan permitir ayudar a la planificación estratégica. En ese orden, las empresas les surge una necesidad de ser conscientes que estos nuevos desarrollos tecnológicos o que estas nuevas tecnologías deben aportar a sus áreas de interés. Por eso es importante que las empresas empiecen a revisar estas nuevas tecnologías. Estas tecnologías nos pueden dar una oportunidad para hacer un desarrollo corporativo mucho mejor. Y si bien la forma de captar conocimiento e información sobre esas nuevas tecnologías es clave para las organizaciones poder adoptarla. Claro que sí, Fernando. Pero por favor, acláranos en qué ámbitos se tiene sentido hacer prospectiva tecnológica. Ok. Vamos a focalizarnos o hablar de 5 principales ámbitos en donde tiene un sentido hacer una prospectiva tecnológica. El primero de ellos trata del suministro de la información. Esta información debe ser relevante, es una información que debe ser comprensible para la organización y es muy importante que esta información de la que hablamos sea suministrada a tiempo respecto a nuestro sector competitivo, a nuestro entorno competitivo, hablándolo empresarialmente. Esta información adicionalmente tiene que ser aplicable en las diferentes funciones de la gestión corporativa, de la gestión de la empresa. Tenemos un segundo ámbito que es, ya lo habíamos nombrado de pronto en el objetivo, y es la profundización en el conocimiento de las tendencias. La profundización en conocer esas alternativas tecnológicas y cómo las podemos priorizar al nivel interior de la organización, ¿cierto? Nos lleva a un tercer ámbito, que es que esto que estamos hablando nos sirva para ayudar a los procesos de forma reflexiva. Al hacer que nuestros procesos, reflexionar en ellos y hablar de una forma reflexiva de ellos, nos va a permitir hacer una mejor planificación o una planeación estratégica. Estos 3 ámbitos, combinados con el cuarto ámbito, que es la difusión de una cultura de innovación, este cuarto ámbito realmente lo que hace es crear el futuro a nivel tecnológico al interior de una organización, a lo interno de la empresa, son de suma importancia para llevarnos al quinto ámbito, que es preparar a la organización. Es en donde nosotros tenemos
que ayudar a que al ámbito interno, al cambio organizacional, se adapten todos estos procesos de prospectiva tecnológica. Hay que tener en cuenta que estos cambios siempre son unos cambios que afectan profundamente el cómo se experimentan los procesos a nivel organizativo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se hace la preparación de la organización para adoptar todos estos procesos, ¿no? Y claro, obviamente, esto nos lleva hacia hablar de las características y de esa planeación precisamente de la prospectiva tecnológica. Pero pues bueno, para eso quiero invitar a mi colega Larry, que nos va a hablar un poco más sobre el tema de estas características y la planificación de la prospectiva tecnológica. Hombre, muchas gracias por invitarme a este programa. De verdad que es bien interesante hablar de este tema de la prospectiva y sobre todo de las características. Entonces, bueno, también son 5 características. Ahora les voy a contar cuáles. Por ejemplo, tenemos el tema de comunicación. Entonces, ¿por qué comunicación? Entonces es el contacto que tiene mucha gente con nosotros. Entonces hay empresarios, hay científicos, hay políticos, hay periodistas. De hecho, hay personal implicado en el futuro de la compañía. Entonces ellos son una de esas partes donde tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la comunicación? El segundo es la concentración a largo plazo. Tenemos que pensar a largo plazo y para eso ¿qué necesitamos? Pues participantes que se concentren seriamente y sistemáticamente en el largo plazo. Entonces, muchas personas se centran siempre en el corto plazo. Entonces, ¿qué puede pasar dentro de poco en los problemas del día a día? No, necesitamos gente que se concentre a pensar en largo plazo y que lo dediquemos a eso, a que se concentren hacia el futuro. La coordinación, entonces, claro, eso permite que todos los participantes lleguen a un acuerdo donde definitivamente nosotros decimos, bueno, cuáles son sus actividades y con base a esas actividades nosotros concertamos entonces algunos procedimientos y algunas políticas y también unas estrategias que más adelante pues vamos a ver. Y pues también tenemos que conocer las predicciones de algunos de nuestros competidores, entonces es importante de esa coordinación. Entonces basamos en procedimientos, en políticas y tener en cuenta esas predicciones de nuestros competidores. Hay un consenso, como tenemos tanta gente, entonces el cuarto para nosotros es el consenso. Entonces ayuda a los participantes a establecer esos acuerdos y a qué le van a dar prioridad. O sea, acordamos ya nuestra estrategia, nuestras políticas, nuestros procedimientos y a qué le vamos a dar nosotros prioridad. Y pues claro, eso es orientado a diseñar qué futuro queremos crear nosotros para la compañía. ¿Listo? Y obviamente el compromiso, pues es bien importante que todas estas personas que saben mucho del tema, ¿cierto?, estén comprometidas y que esas predicciones que al final, pues no es que tengan una bola de cristal, pero que sí, esas predicciones al final sirvan para que mi empresa o en ese ámbito donde nosotros estemos trabajando funcione muy bien para lo que nosotros queremos, que es darle ese foco, ese enfoque predictivo a lo que puede suceder más adelante. Pues claro, algunas de estas características también las podemos complementar con algunas lluvias de ideas, obviamente. Esas opiniones que nosotros tenemos de mucha gente, por ejemplo, de los expertos en el tema, pues debemos tener unos muy buenos expertos e inclusive gente que sea muy imaginativa, que sean audaces y que lleguen a hacer unas predicciones muy buenas. Entonces, básicamente es eso, el tema de las características. Bueno, uno va por la calle y la gente le pregunta a uno cómo se planifica o cómo es un ejercicio para hacer prospectiva tecnológica. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es las razones por las cuales se hace. También debemos tener en cuenta los recursos, con qué recursos contamos y obviamente cuánto tiempo se necesita para llegar allá y comprender los métodos y técnicas y pues tratar de mejorar todo el proceso general de nuestra compañía o de la empresa y empezar a establecer unas necesidades. Entonces, claro, si uno quisiera evaluar la utilidad del enfoque de hacer un tema de estos más sistemático, entonces uno puede llegar a analizar algunos factores. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías críticas, por ejemplo, de la organización? O la madurez o
o inclusive el índice de cambio que nosotros tenemos con las tecnologías, también la complejidad que tenemos nosotros de nuestro mercado y el entorno empresarial en general. Esos son temas que nosotros debemos evaluar y así es que se planifica el tema de la prospectiva. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar. Dice, ¿quién dirige el proceso? ¿Cuáles son las funciones y competencias de quien dirige hacia la prospectiva? Excelente pregunta. Y es que elegir quién va a dirigir el proceso de prospectiva tecnológica es una decisión importante. Esta tarea no se puede delegar a un miembro nuevo de la organización. Por el contrario, es necesario buscar a una persona con la autoridad suficiente y con la experiencia necesaria para comandar grupos. En otras ocasiones, es necesario también constituir un equipo interdisciplinario que se encargue de esta dirección. Para todos los casos, se debe hacer uso del conocimiento que hay al interior de la organización, de los procesos y las actividades que conocen los empleados y posteriormente utilizar la información de los contactos y la red empresarial. Como les venía comentando, se pueden conformar equipos para la dirección prospectiva de tecnología. Deben contar con 4 perfiles básicos: el vigía, el jefe de proyecto, el académico y el senior. El vigía tiene como función principal investigar el entorno, busca tecnologías nuevas que sean económicamente rentables para la compañía y debe ser muy recursivo para obtener información de distintas fuentes, también culto para poderla interpretar. Además debe elaborar encuestas, clasificar documentación y hacer informes. El método básico que utiliza el vigía es la inteligencia de futuros. El jefe de proyectos, por su parte, se encarga de la gestión de los ejercicios prospectivos. Como competencias básicas requiere rigor y autoridad en la organización, pues debe estar en la capacidad de poner de acuerdo a todos los consultores y miembros del proyecto. Debe proponer diseños y arquitecturas de los ejercicios prospectivos y responsabilizarse de su ejecución. Como método básico, trabaja la gestión de proyectos. El académico conoce a profundidad la teoría y las metodologías. Función es conceptualizar, producir y transmitir conocimientos básicos de prospectiva al interior de la empresa. Y sus tareas básicas son hacer interlocución con expertos, investigar y desarrollar métodos y conceptos, conectarse con redes internacionales para difundir artículos y preparar la comunicación de la organización. Sus métodos tienen que ver con las técnicas propias de la enseñanza y la consultoría. El senior, por su parte, es un profesional de la prospectiva que cuenta con conocimientos teóricos y prácticos. Debe llevar al menos 12 años de trayectoria en la compañía, por lo cual domina tanto el arte como la ciencia y la técnica del oficio. El senior tiene por tarea dar sentido a los datos investigados por el vigía, dialogar con los actores claves del proyecto, aplicar su experiencia en el diseño de metodologías específicas, y el método básico que utiliza para esto es el apoyo a la toma de decisiones, con criterios prácticos y útiles para que los ejercicios prospectivos y estudios tengan continuidad en el tiempo. Nos acaba de llegar una pregunta por redes sociales. Preguntan, ¿cuál es el proceso para ejecutar prospectiva? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque pues básicamente el proceso está formado por 2 actividades grandes, ¿no? Entonces una es la recogida de la información y el otro es el posterior análisis de esa información, ¿no? El valor de proceso finalmente toda la organización pues depende cómo se realicen esas 2 actividades, ¿no? Entonces cómo se aprovechan los métodos, las técnicas y cómo se siguen las recomendaciones y acciones. Entonces se pueden aplicar procesos finalmente hasta paralelos y algunas veces no resulta tan necesario completar es todo el proceso pues para apreciar algunos beneficios. Se pueden ir obteniendo beneficios paulatinamente. Pues porque el proceso finalmente se termina reforzando a sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la actividad relevante, como yo les contaba, que es la recogida de la información, entonces, ¿qué información y qué tipo de información les resulta relevante a las compañías o qué fuentes de información deben usar? ¿Hasta qué punto son necesarias algunos tipos de información? Entonces, algunas decisiones prácticas que surgen de analizar estos temas nos pueden resultar entonces como qué fuente de información realmente hay que ir a revisar
o qué información se puede compartir, o quiénes deben participar, cómo se aprovecha al máximo pues la experiencia individual de cada persona que está interactuando con el proceso, y qué datos internos hay que recopilar. Esas son unas preguntas importantes que nosotros debemos hacer. Luego, si nosotros vamos a mirar la actividad 2, cierto que es el análisis de los datos, entonces los datos se analizan finalmente por expertos siguiendo diferentes métodos, ¿no? Métodos o técnicas que cada uno tiene. Entonces, los temas principales ahí a tratar son en ese análisis es que las informaciones se deben analizar completamente, que los métodos que utilicen sean pues, los adecuados, que los criterios objetivos del emplear ese análisis estén bien determinados, qué datos deben utilizar y que les resulten también bien relevantes, y que las personas que apliquen estos métodos o los datos pues estén bien identificadas, que ellos tengan una muy buena identificación del tema. Entonces, ¿cómo establecer y buscar que el proceso sea de lo mejor? Pues entonces, pues hay que buscar finalmente opiniones subjetivas, ¿no? Y no intuitivas del número de personas que estén participando en este tema de la prospectiva, y pues obviamente deben tener diferentes grados de experiencia y mirar cuáles son los más afines, ¿no? Se necesita recoger también información sin sesgos, o de pronto si alguien tiene alguna mala interpretación, pues es mejor que la verdad no participe. También se deben buscar algunas alternativas que pueden ser, se pueden mirar dentro del tiempo estimado. Entonces, por ejemplo, se pueden desarrollar algunos acontecimientos y se pueden identificar algunas tendencias hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues algunas de las ideas claves para que todo ese proceso salga bien, que debemos tener bien en cuenta nosotros, entonces es que debemos adoptar una visión global y sistemática, tener en cuenta factores cuantitativos y la estrategia de cada una de esas personas involucradas que nombramos anteriormente, cuestionar todos los estereotipos o todas las opiniones que nosotros recibimos, optar por el pluralismo, o sea, por de que varias personas nos ayuden a identificar el tema de la prospectiva, y pues definitivamente movilizar a la gente que mayor innovación tenga, que mayor cambio. Básicamente es esto. Bueno, los métodos usados en la prospectiva tecnológica, generalmente, pues estos son unas herramientas para realizar análisis desde una percepción o una perspectiva sistemática. Realizar un buen estudio implica pues la combinación en el estudio de diversas técnicas, así también como el uso de información, la combinación de información que normalmente es de origen cuantitativo o de origen cualitativo. En la literatura vamos a encontrar una clasificación de dos grandes grupos de acuerdo al uso que se le da a esa información que está disponible para el estudio o el ejercicio de la prospectiva. Así encontramos el método cuantitativo. El método cuantitativo se basa en el análisis de procesamiento de información, principalmente esta información es de origen histórico. Usa sistemas de simulacros, modelos econométricos, entre otros modelos. A partir de esos datos que se obtienen de estos modelos, se puede establecer reconocimientos con diferentes niveles de certeza. También tenemos el método cualitativo. Este método pues hace poco uso de la información de origen histórico. Normalmente se considera el horizonte del caso de estudio a un largo plazo. Este método principalmente se basa en la experiencia o el juicio de un grupo de expertos que combinan la información junto con la intuición y su conocimiento experto en la materia para poder elaborar un pronóstico. Estas técnicas o estos métodos hay que tener en cuenta que son susceptibles a cambios o se influencian negativamente con un impacto por factores que son nuevos o que son inesperados. Por ejemplo, tenemos las crisis, las guerras, los factores políticos, los factores económicos de la nación. La pandemia, por ejemplo, es otro factor que puede alterar
todos estos métodos. Entonces, pues hay que entender principalmente los métodos y pues a continuación veremos algunos de estos métodos o estas técnicas que se usan para el análisis prospectivo. Como herramientas de apoyo a los medios o técnicas prospectivas se pueden citar varios instrumentos de proyección. La extrapolación es el intento de extender al futuro pautas de comportamiento observadas hasta el presente. Se implementa a través de un modelo matemático, conociendo todos los datos del pasado y las condiciones de contorno del presente, describen en el futuro el comportamiento de un tema de estudio. Los indicadores correlacionados se pueden aplicar cuando se conoce la serie temporal en cierto parámetro básico. Considera suficientemente fiable su evolución en los siguientes años. Si este parámetro está ligado con el parámetro que constituye el objeto de estudio, su relación se puede inferir cuál va a ser el comportamiento del parámetro válido para el estudio. Los modelos causales se pueden implementar en la medida en la que se conozca la relación causa-efecto entre un conjunto de variables o parámetros, de modo que de la misma se establece un determinado modelo matemático y de este se obtiene una relación de comportamiento. Los estadísticos se llevan a cabo a través de una asociación estadística entre las variables, que han de predecirse a partir de un único punto de partida.